en forma general de lo que es la literatura, el clasicismo occidental, y pues en forma específica de lo que es el clasicismo latino o romano, es imprescindible y trae a nuestra memoria en forma necesaria tener que hablar de Grecia, ¿no? ¿Y por qué metemos a Grecia en un tema como el clasicismo latino? Es que Grecia es la influencia evidente para Roma. Recordemos que la literatura griega tenía 3 periodos: el jónico, el ático y el helenístico. En este último, en el periodo helenístico específicamente, vamos a ver cómo ya Roma invade Grecia, toma muchas de las provincias y de alguna manera, pues, en vez de que Roma influencie a Grecia con su cultura y se imponga de forma evidente, como sucede muchas veces cuando suele haber invasiones, en el caso nuestro, por ejemplo, llegaron los españoles y ellos nos impusieron pues su cultura, su religión, su lengua, todo. O sea, fue una influencia demasiado marcada. Pero en el caso Roma y Grecia no fue de esa manera, sino que Roma ya tenía precedentes de Grecia, del esplendor griego con respecto a la cultura, a la literatura, a las artes en general. Era pues un referente importante. Y cuando toma pues posesión Roma sobre Grecia, de alguna otra manera, no ejerce influencia alguna, sino que al revés, es Grecia la que ejerce mayor influencia a Roma. Si bien es cierto, los romanos ya conocían parte de la cultura griega, pero al tomar posesión de esta, tienen mayor acceso a la información, mayor acceso a sus textos y demás, y pues se dejan influenciar enormemente por los griegos. Por lo que en sus primeras manifestaciones literarias vamos a observar una literatura un tanto híbrida, es decir, mezclada. Por esa razón es que el último periodo, el periodo helenístico griego, la decadencia griega, es una literatura híbrida, una literatura mixta. Y lo que es el periodo arcaico de la literatura romana, pues tiene gran influencia de Grecia, de autores importantes, relevantes, como es el caso de Homero, como es el caso de Esquilo, de Sófocles y demás. Entonces, hay una influencia importante de Grecia sobre Roma, incluso dentro de su concepción del mundo también, porque los mismos mitos romanos hacen referencia a los mitos griegos sobre, por ejemplo, el origen de los dioses. Como sabemos, ¿no es cierto?, por teogonía, cuando Zeus derroca a su padre, Cronos, en este caso, el que le corta ahí a su padre, a Urano, ¿no? Cuando derroca a Cronos, ¿qué hace? Lo encierra en el Tártaro y a los demás titanes con él. Pero según la tradición romana nos dice que no pasó eso, que en realidad lo que sucedió fue que Cronos fue desterrado y pues fue vagando por el mundo, así, por aquí, por allá, mochileando, nuestro amigo Cronos siempre, y de pronto pues se encuentra con un pueblo justo necesitado de quien de una gran divinidad, un salvador. ¿Y quién viene a ser él? Precisamente Cronos, que toma el nombre de Saturno, y que más tarde tiene sus hijos a Júpiter, ¿no es cierto?, a Juno, entre otros. Ahí aparece ya Venus, aparece Marte, aparece Diana, aparece Selene y todos los demás. O sea que básicamente incluso la mitología romana, que son los mismos dioses griegos, solamente que con diferentes nombres, también son tomados como referencia de Grecia. Entonces tiene un gran referente, tiene muchísima influencia Grecia sobre Roma. Esa influencia se va a ver mucho más marcada, por ejemplo, en relatos como el relato de Hércules. Hércules, cuyo nombre real dentro de la literatura griega viene a ser Heracles, porque significa consagrado a la gloria de Hera. Heracles es una forma evidente de cómo la literatura griega influye sobre Roma. Porque Roma se apropia de muchas veces de esa leyenda, de este mito sobre este héroe,
Y habla pero ya no sobre Heracles, sino sobre Hércules, ¿no? Y los famosos, pues, 12 trabajos de Hércules, lo que es el nacimiento de Hércules, a partir de Alcmena, ¿no? Cuando el dios Zeus o Júpiter, en este caso, yace junto a Alcmena, él se transforma, toma la forma de su esposo que había ido a la guerra, y por la noche le engaña y se queda junto a ella. Al día siguiente llega su esposo, ya de la lucha que había tenido, y también duerme con ella, y ella queda embarazada de mellizos. Imagínate, uno hijo de Zeus y el otro hijo de su esposo, que era Íficles. Era, como siempre, celosa, y la tóxica, no, nunca faltan, así son, nunca faltan. Ella pues evita que los niños nazcan a tiempo, porque Zeus había prometido, había jurado que el próximo niño que nazca en Micenas ha de ser rey de Micenas y Tebas. Él sabía que el próximo nacer iba a ser, pues evidentemente, Hércules. Pero Hera evita que esto pase. Se sienta frente a Alcmena, en el momento del parto, se sienta y amarra sus vestidos con diferentes nudos, lo que evita que el niño nazca. Tanto tiempo, digo, que se queda 3 meses, se retrasa el nacimiento de ellos, o sea, que son 9 meses normalmente. Se quedan 3 meses más, imagínate, un año ya. Y hace que otro niño, su primo, el primo de Hércules, que es Euristeo, nazca con 2 meses de anticipación. Y Zeus no le queda de otra pues que cumplir lo que había dicho, ¿no? El primero que nazca sería rey de Micenas y Tebas, así que Euristeo se convierte en rey de estos lugares. Y ya luego vamos a ver pues cómo es engañada por Galantea, cuando que era una criada que dice, no, yo ya atendí el parto, le dice, ¿qué haces aquí? Los niños ya han nacido. Él dice, ¿cómo es posible? Seguramente Zeus ha hecho algo para que nazcan. Creyendo que es así, desata los nudos de sus vestidos y de esa manera pueden nacer los niños. Al ver que han nacido, ya está ahí, manda entonces serpientes para acabar con Hércules. Pero él, tan fuerte como era, ahorca esta serpiente de Irashá y juega con ellas, lo juega con las serpientes, ¿no? Luego de ello vamos a ver pues lo que es la locura de Hércules, con también Hera, que es la que causa la locura de Hércules y ocasiona que Hércules, dentro de esa locura, esa ira irracional, instigada por la diosa, asesine a su esposa Megara y a sus 6 hijos, y también a 2 de sus sobrinos, hijos de Íficles. Esto, por esa razón, es que va al oráculo y el oráculo le dice que para poder pagar semejante crimen, debe ponerse bajo las órdenes del rey Euristeo. Y es Euristeo quien emana los famosos 12 trabajos, que inicialmente fueron 10, pero que 2 no contaron porque según Euristeo había recibido ayuda de Yoleo cuando mata la hidra de Lerna, y que cuando limpia los establos de Augía fue el río el que limpió y él no. Así que no cuenta esos trabajos y por eso le da 2 más. En total son 12 trabajos, ¿no? Fuera de ello, después vamos a ver la muerte de Hércules a través, pues, de la sangre de Neso, con el engaño que hace a su segunda esposa, que es Deyanira. Deyanira, llevada por los celos, en una túnica que teje para él, baña la túnica con la sangre de Neso. Neso era un centauro que, enamorado de Deyanira, trata de raptarla. Entonces Hércules se da cuenta y saca sus flechas y dice, ¿qué cosa? ¿A mí vas a robar? Ahora le dispara. Neso, herido, y sus últimas palabras dice, toma mi sangre, tómala, tómala. Cuando sientas que Hércules ha dejado de quererte, entonces úntala con ella y volverá a amarte como si se muere. Deyanira, creyendo que esto era cierto, pues, ¿no? En el momento que Hércules trata de reivindicar su honra, por así decirlo, y raptar a la joven Yolé, que había sido prometida a él por su padre,
pero su padre luego, al ver que pues Hércules lo vence en una prueba de arquería y temeroso de que también mate a su hija como mató a su primera esposa, Megara, es que le niega a Yolé. Eso hiere pues en el orgullo mucho a Hércules y luego se casa con Deyanira para tener los hijos que él tanto ansiaba, pero no había olvidado la ofensa del padre de Yolé, así que después lo mata y rapta a Yolé. Y dice a Deyanira, téjeme una nueva túnica porque hemos de tener una fiesta por mi victoria. Deyanira, muy celosa por esta situación, pues imagínate, traído a otra y encima que iba a hacer fiesta y quiere que le teja una túnica, no iba fuera de acá, vas a ver nomás lo que te tejo, le dice. Y entonces ella pensando pues que la ha dejado de amar y para recuperar su amor es que baña la túnica con la sangre de Neso, creyendo que era la mar, la pusanga, la agüita de calzón, y que lo iba a tener amarrado al amigo Hércules, pero no, era veneno. Hércules se pone la túnica y todo el cuerpo empieza a arderle terriblemente. No puede hacer nada, quiere quitarse la túnica y no puede, entonces va hacia el río para que el ardor cese y peor, es peor, y muere pues el amigo Hércules, ¿no? Y tú dirás, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con el clasismo latino? Muchísimo, porque este relato en particular, Hércules o Heracles, como quieras llamarlo, Heracles para los griegos, Hércules para los latinos o romanos, fue la influencia marcada, fidedigna de la literatura griega sobre la literatura romana. ¿Cómo se comparten estas historias? Si bien es cierto, no hay ningún texto, ninguno, en el cual nos hable en forma específica sobre Hércules, no hay una epopeya que diga, no, los trabajos de Hércules o Heracles o cosas similar. Se piensa que pudo haber existido una epopeya, pero que se ha perdido en el tiempo. Lo que sí se tienen eran relatos orales, recopilaciones, la mitificación del personaje como héroe, hijo de Zeus, evidentemente, y pues esto trasciende a tal punto oralmente de generación en generación que llega incluso hasta Roma. Y muchas veces, muchos de esos relatos también son enriquecidos con las recopilaciones hechas por los latinos y los griegos. Entonces, en este relato en específico se ve pues la forma mezclada, híbrida de ambas literaturas, cuando llega su confluencia, cuando llega su unión en ese momento. Vamos a ver entonces algunas características de esta literatura. Para empezar, el objetivo de esta clase, en forma evidente, es que reconocer los aportes de la literatura latina. Cada uno de ustedes pueda reconocer la diferencia, pues, entre lo que fue la literatura latina y lo que fue la literatura griega, y de qué manera influenció una sobre la otra. Y si en algún momento se desarrolló una literatura propia, una literatura original, autóctona, fidedigna, por parte de lo que fue Roma. Veamos entonces, literatura latina. La literatura latina se divide en 3 periodos, al igual que la literatura griega. El periodo llamado arcaico, el periodo llamado arcaico, el periodo del siglo Augusto, que es el esplendor romano, es como si fuera el periodo ático, el siglo de Pericles para Grecia, es el esplendor. Ya está, el esplendor. Y por último, el periodo de decadencia, ya pues cuando Roma de Occidente ya está por caer, estamos hablando aproximadamente del siglo V después de Cristo, ¿no? Esto se da a partir más o menos del siglo I, II antes de Cristo, aproximadamente, hasta el siglo V después de Cristo, hasta exactamente el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y se marca pues el fin del clasicismo. Esto marca el fin del clasicismo. Termina el clasicismo y se eleva una nueva forma de pensamiento, una nueva cultura, una nueva forma preponderante de literatura que viene a ser
el medievalismo o medioevo, a partir del siglo V después de Cristo. Veamos cómo se desarrolló esto. En la literatura latina observamos que en el periodo arcaico, que es pues básicamente en este periodo donde se ve más la influencia griega, porque están iniciando con ello. Los romanos tenían una preocupación constante. Su preocupación era la expansión del imperio. Eso era lo que ellos buscaban, expandir el imperio en forma genérica. Entonces la guerra era un afán común entre todos ellos. Sin embargo, dejaban de lado, ¿qué cosa? La cultura. Dejaban de lado la cultura. Observamos que la cultura griega era una cultura dicotómica. ¿De qué manera? O sea, tenía ideas opuestas. Ellos pensaban en vida todo el tiempo en guerra, ¿ya? Para su diversión tenían lo que es, pues, el Coliseo romano y lo que eran, pues, las peleas, las luchas entre gladiadores, la exhibición de criaturas raras, extrañas, exóticas, animales, personas con deformaciones, lo que llamamos pues el famoso circo, ¿no? Ahí se exhibían personas que tenían deformaciones, se exhibían animales exóticos traídos de diferentes lugares, la lucha de los gladiadores, las peleas contra los leones, etc. Entonces, todo esto implicaba necesariamente sangre, porque vemos aquí que los latinos estaban mucho más llevados al morbo. Eso los movía bastante, ¿no? El morbo de ver de repente a una persona deforme, eso es lo que te mueve. Cuando ustedes, por ejemplo, van por la calle y ven que un tumulto de gente se ha armado, algunos o la mayoría, ¿qué hacen? Se acercan a sapear, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Dicen, ¿no? ¿Hay muerto o no hay muerto? Dicen, y están buscando la forma ahí. Y mucha gente, incluso, por ejemplo, los periódicos, los noticieros, saben que el morbo mueve a la gente. ¿Por qué crees que los periódicos chicha ponen una calata en su portada? ¿Por qué crees que los periódicos o los noticieros en general, que buscan audiencia, buscan generar controversia, siempre cuando hay un accidente, cuando hay un asesinato, una muerte, si es cabrosa, buscan mostrar en forma específica las acciones? El video del asesinato, toda la sangre, el descuartizamiento de repente, o buscan mostrar ahí el cadáver, cómo ha quedado, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque la gente eso la trae, es el morbo lo que lo mueve. Y los romanos eran muy movidos por ese tipo de cosas. Entonces ahí se veía ello. ¿Pero qué pensaban que en la otra vida iban a conseguir? Pensaban que en la otra vida conseguirían pues pasar toda su vida en los campos elíseos. No había ni infierno, no había ni de repente ni paraíso. Para ellos eran los campos elíseos, que eran enormes extensiones de sembradíos de trigo en los cuales ellos pasarían la eternidad. O sea, la naturaleza, la paz, el mundo sosegado en comparación a la vida turbulenta, abrupta que tenían, llena de excesos muchas veces, porque en las fiestas romanas pues se cometían todos los excesos posibles, ¿no? Era un todos contra todos ahí. La gente comía hasta literalmente hartarse, porque existía un lugar llamado vomitorium para los romanos, y cuando una persona comía mucho, sentía satisfecho, pero quería seguir comiendo. Entonces, ¿qué iba? Me iba al vomitorium, vomitaba, regresaba y seguía comiendo. Eso era el vomitorio. O sea, te imaginas el punto al que pueden llegar los romanos para cometer los excesos, para seguir haciendo, ¿no? El placer, el placer, el placer, el placer. Es lo que ellos buscaban. Entonces, ¿cómo podía ser esa situación? Eran extremos. Igual, eran todos contra todos, como te digo, varones, mujeres, todo lo que fuera, agarrado, no importaba nada. Pero esperaban que en la otra vida, paz, sosiego, campos elíseos. Dicotómicos eran pues los señores, eran muy bipolares, pensaban en esa situación. Y eso se observa pues en toda su literatura también está marcada, y lo vamos a ver sobre todo con Virgilio. Él retrata en forma fidedigna pues ese aspecto de la dicotomía que se tiene de estos autores en sí. Te decía entonces que aquí vamos a ver pues inicialmente cómo quieren parecerse a Grecia porque carecían de la cultura que Grecia tenía.
carecían de la refinación, pues, en su literatura, en las artes, que Roma no tenía, que no había podido, pues, de repente, de alguna manera desarrollar, porque tenía otras preocupaciones. Y aquí vamos a observar, pues, al famoso Livio Andrónico. Livio Andrónico es considerado el iniciador de la épica latina. Sigue los modelos de Homero, aunque trata de buscar una ruta propia, pero se ve pues claramente la influencia del hexámetro dactílico, que es la forma de expresión de Homero, en sus epopeyas sobre la obra de Livio Andrónico. Lamentablemente de él no se han conservado obras completas, solamente tenemos fragmentos de sus obras, pero bueno, en fin. Vamos a ver aquí el desarrollo de Plauto y Terencio, que ahorita vamos a ver sobre su obra. En el siglo Augusto observamos a los tres más importantes, Virgilio, Horacio y Ovidio. Y en el periodo de decadencia también otros tres, que son Fedro, Juvenal y Petronio. Vamos a centrarnos en cada uno de estos periodos entonces, ya que hemos visto todo esto. Empezamos con el periodo arcaico. Y en esta época Roma tomó como referencia la literatura griega, como bien estábamos explicando. Livio Andrónico no destacó en la épica griega, pero no se han conservado obras completas de él. Este señor que está aquí, este guapetón, es nuestro amigo Livio Andrónico. Es un dibujo que se sacó dentro de una escultura para inmortalizar la figura de Livio Andrónico. Como te menciono, de él no se han conservado obras completas, pero sabemos la influencia que tenía Homero y Hesíodo sobre su obra, sobre todo formalmente hablando. Luego vamos a ver en Plauto y Terencio. Plauto y Terencio tienen una influencia marcada de Esquilo y de Sófocles. En el caso de ellos, pues vamos a ver cómo la tragedia se transforma. Siguen de repente el principio de lo que fue la unidad del teatro clásico. Lo que mencionábamos, bueno, el uso de los personajes, los tres personajes, el coro, lo que eran las partes que marca Sófocles, ¿no? También seguían también con el uso de las máscaras y demás. Pero pronto esas formas de expresión del teatro clásico griego van a tornarse en lo que podría ser una forma de expresión fidedigna para los romanos. ¿Por qué? Porque Roma es una sociedad diferente a la de Grecia. Es muy distinto. Vemos que su desarrollo es diferente. Entonces, también su tipo de entretenimiento va a ser llevado a ello. Y por eso Plauto desarrolla lo que es aulularia, que básicamente significa suegra, y Terencio, pues, sobre el eunuco. Como sabemos, un eunuco es un sacerdote castrado, ¿no? Agarran a los sacerdotes y se lo cortan así. Jamochito. Agarran su castración, la meten en una bolsita, y la llevan en el cinturón. O en el cuello, como collar, literal, así de adorno los tenían, así. Los eunucos no son únicos en Roma, era una práctica común en sociedades de diferentes lugares, ¿no? Pero aquí nos hablan de un eunuco en específico, en el caso de Terencio, ¿no? Entonces, este periodo es un periodo de iniciación de la literatura romana. Vamos a pasar ahora al siglo Augusto. Eso es lo que realmente nos interesa. Aquí tenemos precisamente al emperador Augusto. Con Augusto, Roma llega a su esplendor. Y esplendor hablando en plenitud, porque llega a ser pues literalmente dueño del mundo. Alcanza su límite de expansión. Recordemos, ahí vamos a ver pues que todo ello que se inicia con Julio César y demás, aquí pues llega al esplendor. Pero no solamente hablando bélicamente, sino también pues en el aspecto de las artes, porque Augusto impulsa mucho la literatura, impulsa mucho las artes latinas a partir de este periodo. Y eso con ayuda de su gran amigo Mecenas. ¿Ya? Mecenas. Que por si acaso no es lo que le dicen las chicas por las noches a sus enamorados, o le decía, ¿no? Ya cuarentena, ya no puede ya. Que le decía, mi amor, hoy Mecenas. No, eso no es por si acaso, ¿ya? Mecenas era un fiel amigo de Augusto, que era muy adinerado,
y él en su estancia, en la estancia de Mecenas, pues se dedicaba a mantener a toda una sarta de artistas con la única condición de que escriba o de que produzca. Nada más. O sea, si tú eras un buen pintor, Mecenas te mantenía, pagaba todos tus caprichos con la única condición de que pintes. Si eras escritor, te pagaba todo con la única condición de que escribas. Era el sugar daddy de los artistas, así, de ley. Eso era el amigo Mecenas. Y muchos de los autores se desarrollaron precisamente gracias a la buena disposición de Mecenas, ¿no? Porque él apoyó muchísimo las artes. Y por eso, en la actualidad, cuando una persona apoya las artes, hacen una donación importante o de repente buscan impulsar las artes, le llaman, oiga, usted es todo un mecenas, le dicen, ¿no? Y hacen referencia pues a este personaje latino que impulsó las artes en el periodo del siglo Augusto, mientras que Augusto tenía a Agripa para marcar la táctica militar romana, tenía a Mecenas para poder sacar a flote las artes latinas. Aquí observamos a los tres latinos más importantes, Virgilio, Horacio y Ovidio, sin dejar de lado a Cayo Julio César y a Cicerón, que no son parte, ¿no? O sea, no tienen textos literarios, pero destacaron mucho en lo que fueron escritos. Vamos a verlos. En el caso de Virgilio, a ver, Virgilio es uno de los más importantes, el más célebre de todos ellos. Aquí tenemos a Virgilio. Su nombre completo fue Pluvio Virgilio Marón. Ese fue el nombre completo de Virgilio, en realidad. Y este autor fue un autor que pues personifica la plenitud, el esplendor de la literatura griega. Eso es lo que personifica Virgilio. Él nace aproximadamente en el año 70 a.C. y muere un 29 de septiembre del año 19 a.C. En esas fechas tenemos fechas exactas con respecto de la vida de Virgilio. Virgilio era hijo de agricultores, de gente de campo, pero que desde muy joven estuvo pegado a las letras. Entonces, de esa manera es la que es uno de los recogidos o de los hospedados en la estancia de Mecenas, y que por esa razón pues tiene mucho desarrollo dentro de su literatura. Vamos a ver que pues a él se le conocía como el cisne de Mantua, pues nace en un pueblo llamado Andes, ¿ya? Los Andes, no, Andes nada más, Andes, que era un pueblito que estaba cerca de Mantua. Y por esa razón es que a él se le considera como el cisne de Mantua. Ese es el apelativo que se le da a este gran autor. Él inicialmente escribe una obra llamada Bucólicas, esto aproximadamente en el año 46 a.C. Bucólicas tiene un afán de pacificación. ¿Cómo así? Pasa que en ese periodo, pues, Roma enfrentaba una lucha cruenta, en la cual el mismo Virgilio se ve afectado por ello. Casi pierde todas las posesiones, las pocas que tenía, heredadas por sus padres, las pierde en ello. Y vemos pues todo el afán bélico de los romanos, sin interesarles de repente su misma población, la devastación que dejan. Y es aquí donde Virgilio demuestra su primera dote poéticas a través de Bucólicas, donde nos está una serie de églogas, donde pues invita a la paz de la vida en el campo, la vida pastoril, los pastores. Pero, cosa curiosa, Virgilio nos muestra a los pastores de forma irreal, de forma fantasiosa, medio utópica, puesto que a pesar de que él había nacido entre ellos, porque era una persona, hijo de personas de campo, él pues los idealiza demasiado. Es como si nunca hubiera visto un pastor en su vida.
nunca hubiera tratado o hablado con uno de ellos, porque los hace ver como aristócratas disfrazados de pastores, porque tenían muy buenos modales, muy refinados, en su hablar muy culto, o sea, demasiado alejado de la realidad. Pero claro, eran como si fueran aristócratas viviendo en la paz del campo, alejados del bullicio de la ciudad, de toda su convulsión y pues su afán de pacificación utilizada a partir de bucólicas, para ya de alguna manera pues olvidar el elemento común o la preocupación constante que tenían los romanos. Y como te decía, de cierta manera, Virgilio de esa forma personifica mejor lo que es el pensamiento romano, pensamiento latino, ¿no? Veía en su realidad común desastre, desolación, devastación, guerra, sangre, muerte y demás, pero esperaba una vida en el campo, tranquila, sencilla. ¿Cómo era pues la dicotomía de vida y muerte de los latinos? Entonces, por ese motivo, decimos que Virgilio representa en plenitud el pensamiento latino y las formas de vida latina de igual manera, ¿no? Ya está. Vamos a ver. Continuemos. Tenemos aquí lo que es Georgicas. En el caso de su obra Georgicas la escribe durante su periodo en la estancia de Mecenas, ya. Esto aproximadamente en el año 36 a.C. Georgicas nos habla acerca de la agricultura y la importancia de la agricultura para Roma. Entonces seguimos con el ambiente del campo, el ambiente pastoril y demás elementos. ¿Ve? Seguimos con eso. Seguimos dentro de lo que es la vida, la pacificación, el elemento de la tranquilidad, del sosiego y demás. Esa era su preocupación constante para él. Hasta que en el año 29 a.C. inicia con la famosa Eneida. Inicia con Eneida. Esta obra en particular le toma escribirla 11 años de su vida, ¿ya? 11 años de la vida de Virgilio. Fue una obra que escribió por mandato del emperador Augusto. Sucede que hasta esta época, si bien es cierto, Roma ya era dueña del mundo, literalmente, o sea, se había expandido de forma muy acrecentada, pero pasa que Roma seguía teniendo el mismo origen vulgar que tuvo inicialmente. ¿Cuál es? Rómulo y Remo. Que era el mito, no, bueno, la leyenda, no mito, la leyenda que daba origen al pueblo romano, más difundida, la más difundida. No hablamos históricamente, evidentemente. Entonces, era Rómulo y Remo, criados por una loba. Ahí, así Shakira, la loba. Criados por la loba. Y para los dueños del mundo, pues criados por una loba, es un origen vulgar, es un origen poco estético, es un origen chusco. Y no podía ser, pues, ¿no? Mientras que los griegos descienden de Zeus, de Urano, Saturno, Crono, toda la situación, de una loba. O sea, por favor, somos dueños del mundo. Todos los caminos conducen a Roma. Eso decían. Y loba. Así que, en este caso, Augusto plantea devolverle la divinidad a los romanos. Y por eso es que le encarga Eneida a Virgilio. Le dice que escriba una obra en la cual se justifique el origen divino de los romanos. Esa era la finalidad de esta epopeya. Justificar el origen divino de los romanos. Esa era su finalidad. Era la única finalidad que tenía esta obra. Y le toma 11 años de su vida. ¿Por qué? Porque dice, ya, ¿sabes qué? Yo voy a escribir la obra, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero conocer cada escenario mencionado en Ilíada y Odisea. Oh. ¿Sí? Cada escenario mencionado en Ilíada y Odisea.
Mecenas págaselo. Y Mecenas le paga sus viajecitos. Va por todos los lugares. ¿Para qué? Para que la obra sea históricamente correcta. Eso también es lo que buscaba Virgilio. O sea, Virgilio no era tampoco que escriba al azar, como sea, como salga, o que por un simple capricho quiere conocer cada escenario mencionado en el diario. No, quiere tener una corrección histórica con respecto de Ilíada y Odisea, que tenía pues ese elemento exacto, precisamente esa precisión histórica que necesitaba. Y a lo largo de 11 años termina haciéndolo. Imita Ilíada y Odisea. Según se dice, los planes de Virgilio eran escribir una obra similar a la de Homero, en 24 cantos o rapsodias. Los primeros 12 cantos, hablarnos sobre los orígenes de Roma, y los 12 últimos, hablarnos sobre el esplendor romano, cómo llega Roma a ser lo que era en ese instante. Sin embargo, esos 11 años de su vida solo le alcanzan para escribir 12 cantos. Nada más. 12 de los 24 que tenía pensados. 12. En los cuales se ve claramente la influencia de Homero. En los 6 primeros cantos observamos cómo se acerca más al desarrollo de Odisea. Está más influenciada por Odisea. Y luego, en los 6 últimos cantos, vemos cómo está más influenciada por Ilíada. ¿Por qué? Porque hay el elemento bélico, los enfrentamientos, ya entre Eneas, Turno y demás, pues, ¿no? Entonces, más influenciada por Ilíada. Los 12 cantos. Que ya, pues en este es que él viaja hacia Menor. ¿Para qué? Para poder constatar los hechos que estaban planteados en la obra y ver pues que sean precisos históricamente hablando. Y es ahí donde muestra la obra a Augusto, le muestra la obra, le enseña, ya te dice, ya le dice, ya casi. Acá está la primera parte. Augusto la lee y le parece excelente. Pero justo antes, pues, de que nuestro amigo Virgilio ya enferme gravemente y esté en su lecho de muerte, le pide a Augusto que destruya la obra. Al mismo Augusto y también a sus allegados. Pero no lo hace. El emperador Augusto lo lee, le encanta, la declara una obra nacional y demás. Y por esta obra él se hace conocido precisamente. Una obra que no fue del gusto completo de Virgilio. Él consideraba que era una obra incompleta, que no estaba bien desarrollada. Y Augusto pues se opone rotundamente y conserva la obra, ¿no? Él muere un 21 de septiembre.
no se lo escucha. Ya, perdón, se fue mi internet, siento, lo lamento mucho. Ya. Ahora sí todos pueden ver la pantalla, por favor. Confirmen si pueden ver la pantalla, la red. Sí, Miss, Sí, se ve. Miss. Ya, porque está Sí, muy sabemos. lenta la red. Ya te decía entonces que después de esto, Virgilio inspira muchas obras alrededor de la literatura, incluso hasta el periodo pre-renacentista, donde lo encontramos pues en la obra de Dante Alighieri, donde Virgilio sirve como guía a Dante durante el infierno y el purgatorio. Y tú te preguntarás, o sea, ¿por qué Dante eligió a Virgilio y no eligió a otros autores? ¿Por qué no otros? Y es que Virgilio nos puede parecer inicialmente una persona que toma pues como referencia Ilíada y Odisea, porque eran los referentes más actuales que se tenían, eran los referentes más importantes que se tenían hasta ese periodo. Y si yo quiero llegar a ser un escritor, digamos, yo quiero escribir novelas, o sea, voy a leer a alguien constantemente y ese alguien me va a influenciar. E inicialmente, ¿qué va a pasar? Mis escritos se van a parecer mucho a lo que escribe ese autor. ¿Por qué? Porque he leído mucho de él, entonces tengo una influencia evidente en mi obra. Pero después, ya cuando yo sigo escribiendo, voy a desarrollar un estilo propio. Y eso es lo que destacó en Virgilio, que cuando desarrolla esta famosa Eneida, a pesar que formalmente imita las formas de Homero, lo que hace es estilizar el verso de la epopeya en su máxima expresión. Lo hace ver mucho más solemne el verso en sí. Y de alguna otra manera, pues, embellece más el escrito. Podemos hablar que Homero, sí, es un genio de la literatura, pero que fue en cierta manera un poco más burdo, un poco más tosco, más rudimentario con respecto de Virgilio en el desarrollo de la obra. Virgilio ya pues desarrolla la poética en su hasta que me saca ahí. Ya les decía entonces. Y por esa razón, en el caso de Horacio, veíamos pues que su obra se ve influenciada por griegos. Es una forma evidente de influencia sobre él.
Ahí vamos a ver la Epístola a los Pisones, que viene a ser una obra que escribe en referencia evidente al arte poético de Aristóteles, donde él también de alguna manera trata de teorizar sobre los géneros literarios, trata de hacernos ver la clasificación que él logra hacer a partir de los autores latinos que conocía hasta ese momento, entre ellos el gran Virgilio. Y por supuesto, tiene un punto de vista diferente al de Aristóteles. Aristóteles lo ve como un estudioso, como alguien externo, como un simple lector, mientras Horacio también era escritor. Entonces lo ve desde el punto de vista también de producir. No solamente lo ve como un lector, sino también como el escritor que es. Y también pues da aportaciones con lo que él sabe a partir de lo que es la producción literaria en sí. Y es lo que enriquece el texto. Y sus famosas églogas también dentro de ellas. Que, como les decía en algún momento, ¿no? El hecho de haber encontrado su voz le permite que él desarrolle una literatura propia, ya con sus propias características y rasgos que lo van a diferenciar de Homero. Es como si, como les decía, ¿no? Como si yo quisiera ser escritora y ya. Y de tanto leer ese autor, empiezo a escribir parecido a lo que él hace. Pero yo también empiezo a escribir más y más y más y más, y aplicando pues mis propias experiencias, forma de vida, y encuentro mi propia voz, una forma específica de cómo hacerlo, mi estilo, un estilo propio, ya alejándome de lo que me ha influenciado inicialmente. Entonces, en toda la obra inicial vamos a ver ello. Hay influencia y no es la excepción. Vemos cómo Virgilio perfecciona el verso de Homero. Ese examen dactílico lo hace ver más hermoso. Y claro, era evidente que lograría eso porque los y corregía. Y eso le ayuda a perfeccionar el verso, a ver un verso más limpio, una forma poética más cuidada. Es lo que se busca en ello. A ver, a ver, a ver, a ver. Me están escribiendo. Ya, sí, hace rato sí se volvió a ir la señal. Pero ahora sí me están viendo, así que ya no hay problema. La señal está fatal, sí, Movistar toda la vida, Robiestar siempre, siempre. Así son, así son. Dice, se corta y de nuevo entra. Sí, está en ese plan, que la señal está intermitente. Seguramente están utilizándola en otras partes. Pero vamos a tratar de terminar lo antes posible para evitar ese tipo de inconvenientes. ¿Ya? Porque la señal no está llegando de forma adecuada. A esta hora siempre un poco se congestiona y pasa este tipo de inconvenientes. Más bien disculpen los inconvenientes si me están escuchando entrecortado o cosas similares. Lo siento, ya. Te decía entonces, esa escribir es lo que le ayuda a Virgilio a encontrar su estilo y a perfeccionar el verso que inicialmente se vio influenciado por Homero. ¿Bien? Ahí estábamos a punto de ver al gran Horacio y a Ovidio con respecto de lo que es la obra en sí. Y hablábamos de Ovidio, que Ovidio fue un hombre que fue desterrado de Roma
por haber dedicado a la persona incorrecta su arte de amar. El arte de amar es una obra que está dividida en 3 partes. La primera parte que te dice dónde encontrar mujeres y cómo seducirlas. Ay, ay, ay. En Calixto no, ya no hay, ya ni con sorpresa vas a encontrar ahí. Ya, nada, no encuentras. Luego, segunda parte, que te dice cómo conservar tu conquista, para que no te dure un día nada más y después al día siguiente te choteen y te digan, no, mentira, era la cuarentena. Nada, ya, así. Para que no te ilusionen, como tu fiesta de promoción, así, igualito. ¿Ya? Así también, eso. No. Para que te dure la situación, ¿ya? Y por último, la última parte que es dirigida a las mujeres, a todas nosotras, que nos dice cómo satisfacer a los varones. Eso es lo que nos menciona, cómo satisfacer a los varones. Toda la vida, machistas, ¿ya? Cómo satisfacer a los varones. Y bueno, Ovidio también menciona pues que no todos los amores son correspondidos. Para esos amores no correspondidos, para esos amores que no tienen respuesta, te dejan en visto, no quieren nada contigo, te dicen, no, está oscuro. Esos amores, ¿ya? Está el arte de olvidar, o también llamado remedios de amor, ¿ya? Remedios de amor. Me ignora, ay. Los remedios de amor. Remedios de amor o arte de olvidar, que fue una obra que curiosamente fue traducida por un compatriota nuestro, un sufrido como siempre, Mariano Melgar Valdivieso. Mariano Melgar Valdivieso fue la primera persona en traducir del latín al castellano el arte de olvidar o remedios de amor del gran Ovidio, para olvidar el amor de esa ingrata, de la tóxica de Silvia, ¿ya? Y vemos también pues lo que es su obra Las Metamorfosis. En Las Metamorfosis no es la metamorfosis, cuidado. La Metamorfosis es de Franz Kafka. Las Metamorfosis viene a ser de Ovidio, que es una serie de relatos en la cual nos habla acerca de transformaciones de hombres en diferentes cosas, en árboles, monstruos, animales, todo, cualquier cosa, ¿ya? Se transforma, así como, mejor no digo nada, se transforma, ya se transforma. Y es curioso, pero dentro de esta metamorfosis, en la 14ª metamorfosis, aparece un relato llamado la Eneidita, ¿no? La Eneidita, así se llama, la Eneidita. Y esa Eneidita es como si fuera una sátira a lo que hizo la obra de Virgilio. Y pues vemos ya cómo de alguna manera la gran obra de Virgilio viene influenciando más tarde a otros autores, en el caso de Ovidio, por ejemplo, ¿no? Cayo Julio César, te decía que no es pues literato propiamente dicho, pero destaca en la descripción tan exacta, tan fidedigna, tan fiel que hace de su relato de la historia de la guerra de las Galias. Recordemos pues que esta fue una lucha injusta y que a pesar del número que tenían y que estaban rodeados por los bárbaros, logran vencer y todo gracias a la estrategia de Julio César. Pues ahí vemos pues, la historia de la guerra de las Galias. Cicerón, que también va a destacar bastante, con Catilinarias, que destaca en oratoria, porque aquí recordemos que Cicerón se enfrentó pues se enfrentó a los, ¿cómo podemos decir? Ay, se me fue el nombre. Se enfrentó al, ¿cómo se llaman estos? Me olvidé. Ya, de lo que eran los ancianos de Roma que tenían el poder de ¿cómo se llama? Ay, se me fue. El Senado. Se enfrentó al Senado, ¿ya? Se enfrentó al Senado y de cierta manera, pues al enfrentarse al Senado griego, él descubre
una, una conspiración de Catilina contra el Senado griego. Y ofrece pues argumentos que son geniales. O sea, el argumento contra Catilina es magnífico en ese instante. Y por esa razón es que destaca tanto y por eso lo ponen en Catilinarias. ¿Ya? Dentro de su obra Catilinarias observamos todo el discurso que él hizo ante el Senado y cómo se trae abajo la conspiración de Catilina. Bien, entonces ellos destacan en lo que es historia y lo que viene a ser pues oratoria, básicamente. Y sin desmerecer a los grandes, pues Virgilio, Horacio y Ovidio, que son literatos propiamente dichos. Luego vamos a ver el periodo de decadencia griega. Y en la decadencia griega ya vamos a observar pues aquí a una forma lamentablemente completamente original y propia de Roma, nacida de todos esos excesos, de esas combinaciones que tenían, de esa dicotomía de su mundo real, de la vida y de la muerte que esperaban, ese sosiego que esperaban, toda esa combinación, toda esa vida que llevaban, el estilo de vida romano, propiamente dicho, se va a ver reflejado en el periodo de decadencia. La decadencia griega, la decadencia romana es el reflejo de su literatura original, propia, completamente. Aquí observamos pues autores como Juvenal, Tácito, Fedro y Petronio. En el caso de Juvenal, vamos a ver con sátiras. Las sátiras, recordemos que pues, va a ser una exageración de la comedia. Si bien es cierto, la comedia tenía esa finalidad de siempre criticar un poco a su realidad, aquí ya la vamos a llevar a lo máximo, a la plenitud de ello. Vamos a ver una crítica mordaz de su realidad a través pues de una burla ya mucho más cruenta, a diferencia de los griegos, ¿no? Sobre todo si hablamos del gran Aristófanes, que viste que era un tipo bastante conservador con respecto de la forma tradicional del teatro clásico, de las unidades y toda esa situación. Aquí no, o sea, aquí lo que buscaba básicamente Juvenal era criticar a la sociedad y burlarse de esta gente y a partir de la burla generar crítica en el pueblo, en el vulgo. Luego vamos a ver a Tácito. Tácito destacó en historia, también es parte de historia, y de él destacan los llamados anales, ¿ya? No es por si acaso, ya no te emociones, no. Anales, ya sabes, que es una construcción poética que se hace, es una forma de un poema, de alabanza a lo largo de todo un año, los llamados anales, ¿ya? Los anales, ya está. Fedro. En el caso de Fedro destacan sus 90 fábulas. En cierta manera, Fedro va a diferenciarse bastante de Esopo. Recordemos que Esopo lo que hacía era metaforizar su literatura. Es decir, a partir de los personajes, digamos, el zorro, el cuervo, el león, el ratón, la liebre, la tortuga y demás, representaban a un personaje de la realidad. Estaban representados por alguien de la realidad, al cual de alguna u otra manera pues hacía modo de crítica para poder sacar una enseñanza moral y respetable. Pero en el caso de Fedro ya pues esa metaforización la lleva a una forma mucho más evidente, mucho más para llevar a culturizar a la gente, más que de repente como una crítica social como lo hacía Esopo. Y vamos a ver, por último, al gran Petronio. Petronio es autor de El Satiricón. El Satiricón es una obra muy controvertida, tanto en lo que se refiere a su contenido como en lo que se refiere a la autoría de Petronio, porque muchos aseguran que no fue Petronio el que escribió esta obra, no fue él, ¿no? El Satiricón es considerada la primera novela del mundo, puesto que combina lo que es el verso y la prosa. Y muchos mencionan pues que no, en realidad Petronio jamás escribió eso, que es una obra de la cual se perdió el autor, que es muy probable que le haya escrito uno de los sirvientes de Petronio,
otros mencionan que llegó a manos de Petronio, pero que él jamás lo escribió. Otros dicen, no, que sí, Petronio escribió eso y que es una copia fiel de la vida o de lo que hacía Nerón, ¿no? Que es parte de la juventud de Nerón y demás. Sea lo que sea, Satiricón es una novela que podría ser catalogada como erótica incluso, ¿ya? Podría ser catalogada como erótica. Y lo podemos llamar de esa manera porque es la historia de Encolpio y Asilto, que eso es una pareja, sí, de varones, ¿ya? Sí, es una pareja de dos varones, que pues Encolpio ha sido castigado por el dios de la fertilidad. Ha sido castigado por el dios de la fertilidad y pues no lo ha dejado estéril. No, perdón, estéril no, lo deja impotente, ¿ya? O sea, no puede, pues, no puede con la situación, ¿ya? Y precisamente, curiosamente, este hombre llamado Encolpio tiene un amante que es Gitón. Y Ascolpio, que es su pareja, pero al mismo tiempo rival y demás, también anhela el amor de Gitón, que es un muchacho joven y viril, y que pues ahora por las, por las carencias de Encolpio no puede conseguir el placer que desea. Pues el dios Príapo, que es el dios de la fertilidad, que es un dios pues, que se representa con un pene enorme, ¿no? Que es lo de repente la exageración de la exageración, viene a ser, anhelan el amor de ellos y van a hablar pues sobre sus amoríos, sobre de repente la traición, sobre el encuentro, cómo va a asirse para que pueda resolver su problema, que de su impotencia, dice que debe yacer con una mujer, pero entonces él no quiere, sino yacer con un varón y cosas similares. Entonces todo es una historia pues de diferentes fragmentos desiguales de esta historia que envuelve a estos tres personajes, Encolpio, Silto y Gitón, y sobre su sexualidad. Y de cierta manera por eso pues lo pueden catalogar dentro de lo que podría llamarse una novela erótica de esa época, ¿no? Y bastante pues risible, es una sátira, es una crítica. Y muchos mencionan pues que era parte de lo que se vivía en la corte de Nerón, puesto que sabemos que Nerón pues en algún momento que estaba pues loco, ¿no? Y había un joven, ¿sí? Un varón, un joven, al cual deseaba tanto que lo llevan al palacio, y en el palacio lo tenía ahí amarrado, desnudo, y gozaba con su dolor, se deleitaba con el dolor, y dice, lo violentaba muchas veces con lanzas y demás, y gozaba a partir de ello hasta que termina asesinándolo finalmente, ¿no? Entonces, parte de lo que eran estos elementos se ven un poco reflejados en lo que es el Satiricón, y podemos hablar pues de Encolpio como si fuera la personificación de Nerón, aunque esto solamente es parte de una teoría, no es pues un relato tomado totalmente a ciencia cierta, ¿no? Continuemos. Ahora pasemos, obviamente dicho, a lo que nos interesa parte de Virgilio, que es Eneida. La Eneida es una obra muy importante, la más importante de repente de la literatura romana, puesto lo que hace es justificar el origen divino de los romanos. Aquí vamos a observar pues cómo Virgilio toma el final de la guerra de Troya, que es la invasión de Troya y la invasión de Troya y el caballo de Troya y todo el saqueo, para marcar el inicio del pueblo romano. ¿De qué forma? ¿Cómo se va a representar esto? A través de lo siguiente. Tenemos a Juno, aquí, ella es Juno, ¿ya? Mejor conocida en la literatura latina, griega como Hera, pero que en la Eneida la vamos a llamar Juno. Juno aquí va a ser la mala, la tóxica, va a ser la que va a buscar siempre acabar con el protagonista y héroe de nuestra historia, Eneas, que curiosamente es hijo de la diosa
Venus. Ay, 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 Oshi, Oshi. Ahí tenemos a Venus, que no es otra sino que Afrodita en la literatura griega, ¿no es cierto? Aquí está Venus. Ya está. A ver, aquí tenemos a Eneas. Antes de ver a ella. Eneas. Pero primero los personajes. ¿Ya? Eneas. Eneas. Y también tenemos aquí a Dido, la reina de Cartago, enamorada de Eneas. Al famoso y poderoso y grandote y fue formado y fortachón Oshi Oshi Turno. Este es Turno. Y la bien parecida, hermosa y bella Lavinia, hija de Latino, y que se va a convertir pues en esposa luego de Eneas. ¿Cómo inicia este relato y qué tienen que ver estos personajes dentro de la historia? Lo siguiente, nos dice que pues al finalizar la guerra de Troya, tras la invasión, el saqueo de Troya a través del caballo de Troya, todo ello, Eneas, hijo de Venus, sale de Troya con un puñado de sobrevivientes, escapa de Troya, porque ante él se le aparece la figura del fantasma de ¿quién? De Héctor. Se le aparece el fantasma de Héctor. Y le dice que en sus manos está el destino de Troya y que debe llevarlos a nuevas tierras para formar una nueva civilización. Entonces Eneas toma a su esposa Creusa, a su hijo Ascanio, a su padre, un puñado de sobrevivientes más y huye. Sale de Troya. Sube los barcos y la diosa Juno, pues Juno que estaba en contra de los troyanos porque Paris elige a Afrodita, o sea, Venus, y no a ella como la más bella, es entonces que ella iba en contra de esto, desgraciado basuras. Maldito me ha dicho fea que se han creído estos desgraciados, ¿no? Ya verás, Esperancita, le dice, ya verás tu futuro. Y se va, pues, la amiga Juno a Choraza. Juno entonces dice que manda a Eolo y hace, pues, que el barco termine naufragando en Cartago. Es ella la que los lleva hasta Cartago, donde la reina Dido los recibe. Arma un gran banquete donde Eneas cuenta su propia historia. Él cuenta su historia. Habla acerca de la invasión, acerca de Troya, del caballo de Troya, cómo es que los griegos los embaucan a través del caballo de Troya, el saqueo y demás. ¿Cómo te parece similar algo? O sea, Odisea, cuando Ulises llega a los Feacios y él cuenta su propia historia de sus aventuras. Bueno, continuamos. Él cuenta su historia y demás. Venus entonces va a influenciar a la reina Dido, que era viuda. Entonces Venus hace que Dido se enamore de Eneas. Y después pues están ahí en la fiesta, en la celebración, vino va, vino viene, tú sabes, la noche, la música, la oscuridad, las estrellas, y Eneas pasa la noche con Dido. Pero al día siguiente, Dido ya piensa, sí, ya me voy a casar, por fin, un hombre a mi lado, te amo, Eneas, no me dejes. Y Eneas le dice, no, mi destino es seguir, debo seguir mi destino y fundar un nuevo, y labrar un nuevo destino para Troya. Encontrarlas. Y Dido, desconsolada, tras la partida de Eneas, lo ve sus barcos a lo lejos, ve que se va, se aleja su amor de ella, no puede soportar eso y toma su espada y se mata, Harakiri, muerta, Dido. Cuando los guardias de Dido se dan cuenta que ha sido muerta por la espada de Eneas, desgraciada basura, ha matado a nuestra reina, ¿cómo se atreve? ¡No! ¡Persíganlo! Y van detrás de Eneas.
y bronca con Eneas por la muerte de Dido. Tras esto, pues después de luchar y vencer a los cartaginenses, llegan a las tierras de los tracios, donde ahí se asientan, hacen una ciudad, están ahí, y mucha de la gente que estaba viajando con Eneas ya no quería seguir viajando, y las mujeres, sobre todo, que ya no querían ya quedarse en un lugar específico, queman los barcos. Muchos de sus barcos de Eneas son quemados por las mujeres troyanas. Dicen, no, ¿por qué no seguir viajando? Acá no hay que quedarnos, ya queman sus barcos, lo queman todos los barcos. Lisa, las flacas ahí, y no quieren hacer nada. Pues quemados los barcos. ¿Y ahora cómo van a ir a algún sitio? Chacana, dice el amigo Eneas. Ya quédense acá, no me voy a venir. Ya. Se va molesto. Cumas. En el camino, lo que había pasado, antes de que llegue a Cartago, ¿no? En todo lo que Juno causa, la esposa de Eneas, Creusa, desaparece, y por eso que ellos yacen juntos. Luego, después de ello, pues el padre de Eneas también muere el padre de Eneas. Es entonces donde la Sibila le dice que el padre de Eneas pide verlo. ¿Y dónde lo va a ver? En el inframundo. No me digas. Así que Eneas, con ayuda de la Sibila, baja al inframundo. Ve a Dido en él, le pide perdón, le pide disculpas, porque no era su intención herirla, no era ello. Ella realmente lo amaba, pero no era intención de él herirla. Pero Dido solamente se muestra indiferente y no le dice nada. No le responde, como si no lo oyera, como si jamás hubiera existido. Así son, así son, así son. Sí, entonces se encuentra con su padre y su padre le dice que debe seguir el camino, que no debe quedarse en la tierra de los tracios porque ese no es su destino final y que debe seguir para encontrar finalmente Lhasa y poder fundar un nuevo destino para los troyanos. Entonces Eneas sale del infierno justo al año que se había cumplido de la muerte de su padre, sale del inframundo y sigue su camino. Deja algunas personas que quieren quedarse ahí en los trajes, se quedan ahí y siguen su camino los demás. Llegan hasta Cumas, donde más allá de Cumas llegan a la tierra del rey Latino. Latino, al ver la fuerza, la gallardía de Eneas, oye, lo ve tan fortachón, tan bueno, que le promete la mano de su hija, Lavinia. Pero esta Lavinia ya había sido prometida anteriormente para Turno. Y dice Turno, ¿qué cosa? O sea, a mí me van a dejar de lado y yo que soy mantequilla. No, voy a ir a dejar con chorro, vas a ver, todos vas a ver, tocar. Y ya empieza, pues, ¿no? Una bronca entre Turno y Eneas. Entonces Eneas busca aliados en otros reinos. Turno de igual manera y terminan enfrentándose ambos. Se enfrenta Eneas y Turno por el amor de Lavinia. Evidentemente termina ganando Eneas. Turno es vencido. Eneas se casa con Lavinia. Siguen su camino, están dentro de lo que es la península itálica y su hijo, el hijo de Eneas, no con Creusa, que es Ascanio, funda lo que más tarde se convertiría en la gran ciudad de Roma. Y tan, destino terminado. ¿Qué cosa dijeron? Que tenía que justificarse el origen divino de los romanos. ¿Se justificó? Sí. ¿A través de qué? ¿Quién es el fundador? ¿De quién descienden los romanos? De Eneas. ¿Y Eneas era hijo de quién? De Venus. Y entonces ahora sí tienen un origen divino los romanos. Y eso es lo que buscaba finalmente Augusto. Y la forma, la expresión con la que hace, pues es una forma superior a el verso del hexámetro dactílico del gran Homero. Es parte de lo que es Eneida entonces. Ahora vamos a ver su práctica para el desarrollo de la misma. Veamos. A ver. Un momentito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Listo, vamos a ver. Ya. A ver, chicos, listo. Vamos a ver entonces lo que es la práctica de la literatura romana. Ángel Solís, ¿cuándo no? Apague su micrófono si no quiere que lo silencie y que lo expulse en la clase. Ya está, listo, ahora sí podemos ver. Tenemos literatura romana, precisamente hablamos acerca de la vida de Virgilio, las obras de Virgilio, ¿no? Las obras de Virgilio, ¿no? Eneida, Fede. Y algo importante que hay que resaltar, las características de la obra de Virgilio. En el caso de Virgilio, su obra es una obra totalmente utilitaria. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de representar algo. En este caso era la finalidad de representar el origen divino de los romanos. Por eso decimos que tiene una finalidad utilitaria. Dentro de lo que también vamos a ver es exalta la piedad y lo religioso, dice valores que Augusto buscaba restaurar. De alguna manera, Augusto ve una oportunidad a través de Virgilio de poder representar lo que es las buenas costumbres, la moralidad y la reeducación del pueblo latino. Y eso es lo que va a terminar logrando. Canta el hombre que sufre para cumplir su destino, en el caso de Eneas. Imitación de los poemas homéricos que ya hablamos, pero que después encuentra su propia forma expresiva. Erudición y empleo del lenguaje culto. Esto como hablamos al principio acerca de bucólicas, como él hace ver unos poetas totalmente refinados, diferentes, ¿no? Expresa armonía, dulzura idílica, serenidad en su obra lírica, que es parte ya de su del plus que le da, ¿no? Del elemento propio que puede tener en sí. Ahora vamos a ver algo importante. Continuamos con la retroalimentación. Dice, ¿quién fue Octavio? ¿Quién fue Octavio? Profesora, no vamos a hablar de ningún Octavio. Vamos a hablar de Augusto, vamos a hablar de Horacio, pero ¿quién es Octavio? Octavio es Augusto, ¿ya? Claro, Octavio es Augusto. Ese era su nombre real. Entonces, Octavio es heredero de Julio César. Y pues su nombre Augusto. Octavio en realidad es Augusto, ¿ya? 2. Las 3 aventuras de Eneas. ¿Qué aventuras con Eneas? Con Dido, en Cartago, por ejemplo. El descenso al inframundo y, no sé, el enfrentamiento con Turno. Ya está, 3 aventuras. ¿Quiénes fueron Creusa y Lavinia? Esposas de Eneas. Creusa es la primera esposa de Eneas y Lavinia es la última esposa de Eneas. ¿Cuál es el final de Eneida? La fundación de Roma. Es el final de Eneida. Trabajando en clase. Ubica y encierra la sopa de letras. Ahí tienes una sopa de letras para divertirte más tarde. Completa el siguiente crucigrama con el nombre de los personajes de Eneida de Virgilio. Aquí, reina de Cartago, Dido, ¿no es cierto? Dido. Y ya está. Héroe de Eneida, Eneas. Eneas. Listo. Rey de los rútulos, Turno. Turno. Madre de Eneas, Venus. Venus. Héroe de Eneas, ¿qué otro héroe? Ascanio. Pues. Ascanio. ¿Alcanza Ascanio? No alcanza. Ascanio. No alcanza Ascanio. ¿Quién sería otro héroe de Eneida? ¿Quién más otro héroe? Aparte de Eneas. Tenemos a Eneas, a Virgilio, perdón, Virgilio digo, a Lavinia, Ascanio, Turno. Acá su hijo es Ascanio, es el más importante, relevante de todos los
romanos. Y luego acá vamos a ver, ¿no? Completa la información requerida. Héroe de la Eneida, rey de los rútulos, diosa que está en contra del héroe, padre del héroe, se funda Roma, diosa que apoya al héroe, madre del héroe, fundador de la nueva raza troyana que es Ascanio. Verificación del aprendizaje. Es lo más importante. Dice, señala cuál es el correcto ordenamiento cronológico de los siguientes autores, grandes autores de la literatura universal. Cronológicamente, esta es una pregunta del 99, bastante antigua. Dice, Homero, claro, Homero es el primero. Sófocles, Sófocles, periodo ático de la literatura, viene después, periodo casi siglo V antes de Cristo. Virgilio, claro, siglo II, primero antes de Cristo aproximadamente. Dante, también, ¿no es cierto? Dante Alighieri en el pre-renacimiento y Shakespeare en renacimiento. Y va a 2. ¿Cuál es el personaje de Eneida que simboliza el amor no correspondido? Dido. Dido. Claro, pues Dido. Dido, ¿no? Aquí está, Dido. Una pregunta de San Marcos del 2005, aunque acá dice del 20.005, ¿no? Del futuro, es una pregunta, ya del futuro. En Eneida, el héroe emprende un viaje que tiene como objetivo encontrar un lugar donde perpetuar su especie, su estirpe. Dicha región es denominada, ¿ya? Como les mencioné a lo largo de la historia, les mencioné que debían encontrar qué cosa. Un lugar llamado Lacia, que es el Lacio. El Lacio, del nombre Lacio, deriva de la palabra latino, que Lacio era justo rey latino, el rey latino, que tiene pues sentido con Roma y toda la situación. Lacio. El Lacio es la región que pertenece a Italia, donde se funda Roma específicamente. La Hélade, en cambio, es de Grecia, es distinta. La Cólquide es de Georgia, entonces no puede ser. Virgilio. Virgilio nace, dijimos, Mantua. en Mantua. Andes, cerca de Mantua. Ajá, Mantua. Conocido como el Homero latino. ¿Quién es el Homero latino? Obvio, vamos a estar hablando del gran Virgilio. Bien. Virgilio fue guía de Dante en la obra La Divina Comedia, que lo acompaña durante el infierno y el purgatorio. No puede entrar al paraíso porque era pagano, quiere decir que adoraba a otros dioses y que nace antes de Cristo. Fue el poeta que cantó al emperador Augusto. ¿Quién canta a Augusto? Virgilio, pues evidentemente, ¿no? Es el, por encargo de Augusto, canta para él. Obra de Virgilio que vaticina el nacimiento de Cristo. Ah, no hablamos de esto, me olvidé, ¿ves? En una de las obras de Virgilio, exactamente en la égloga número 4, la égloga cuarta, Virgilio habla acerca del nacimiento de un niño que va a representar una nueva era de oro. Eso es lo que menciona. Y que muchos autores, siglos después, pues en el siglo I y II, ya después de Cristo, al leer los textos de Virgilio, dijeron, oye, esto es lo interpretaron, ¿no? Esto es como una predicción del nacimiento de Jesús y toda la situación. Pero que en ese momento, recordemos pues que el cristianismo estaba en nacimiento, entonces debían buscar fuentes, cómo poder afianzarse a lo que creían. Y parte de ello pues es buscar en ello y atribuir que Virgilio tuvo pues esta forma de vaticinar el nacimiento de Cristo en esta égloga cuarta. Y como ya lo ves, dice égloga cuarta, que fue en églogas, en Sora églogas, que es parte de obras aparte, como consideradas algo así como apócrifas, después de lo que es bucólicas, georgicas y Eneida. La Eneida consta de, dijimos, 12 libros. Los 6 primeros que se parecen un poquito más a Odisea, y los 6 últimos que hacen más referencia a Ilíada por las constantes peleas, luchas que tiene Eneas. En Odisea, por ejemplo, ahí vamos a ver la referencia cuando baja al inframundo, cómo cuenta sus propias historias, está vagando en el mar de un lado para otro, porque Juno lo quiere de esa manera, entonces hay un dios que lo odia, ¿no?
También vemos como Eolo, el mismo Eolo que ayuda a Ulises, también ayuda a Eneas, ¿no? Y en la segunda parte ya vemos pues el enfrentamiento de Eneas contra Turno, una lucha frente a frente, cómo se enfrentan y demás, que es más parecido a lo que es Ilíada. Y por último dice, Lavinia en la Eneida es la hija del rey, te mencioné hace un ratito, el rey latino. Latino es parte de Lavinia, claro. Comenta que estés en condiciones de identificar hechos similares narrados en Eneida, Ilíada y Odisea, claro, que son bastante similares. Muy bien, muchachos, hasta aquí hemos llegado entonces esta semana. La próxima semana prepárate, prepara oídos y prepara canchita porque vamos a hablar sobre todo el medievalismo pre-renacimiento, que es una clase bastante extensa, ¿ya? No olvides, siempre tienes que tomar anotaciones de las clases que estamos realizando. Eso ya no es algo que yo deba recordar. Así que para hoy voy a revisar a 3 estudiantes nuevamente sus anotaciones personales. La semana pasada no me han enviado las anotaciones personales a las personas que les he pedido. Ahora vamos a pedir, por favor, anotaciones personales a los siguientes estudiantes.